Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión. Bien, ahora creo que sí estamos grabando eh, correctamente, aunque de momento estoy solo en el aula. Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy que dedicaremos a la regulación financiera, en concreto al estudio de la MiFID II, el reglamento que acompaña a la MiFID y la normativa emanada de la Autoridad en Materia de Mercado de Valores, la ESMA, y consistente en sus directrices. Les recuerdo que la semana pasada habíamos estado viendo el tema de la regulación bancaria. Habíamos visto cómo eh, la obsesión de los bancos centrales de todos los estados, de todos los países, pues estriba en evitar quiebras de entidades bancarias. Y de ahí que en el grupo, en el marco del grupo del G20 apareciera pues ese comité de Basilea que dictara recomendaciones bancarias, recomendaciones sobre eh, solvencia, sobre normas prudenciales para evitar cualquier tipo de quiebra de una entidad financiera. Si eso es lo que hablábamos la semana pasada, ya digo, regulación bancaria, hoy vamos a la regulación de los mercados de valores. De ahí que lo que vamos a estudiar, pues tienen ustedes aquí un breve esquema, es la normativa vigente, directiva MiFID II, reglamento MiFIR, es decir, reglamento de mercados de valores, y las directrices emanadas de la ESMA, la Autoridad en Materia de Mercados de Valores. Veremos brevemente lo que es bueno, el antecedente de MiFID II, que fue MiFID I del año 2007, y veremos también pues el contenido, sucintamente el contenido más relevante de MiFID II, que es la protección del inversor. Con lo cual, pues en este tema, en esta lección, la enseñanza que podemos obtener es básicamente qué tenemos que hacer si somos personal trabajando para una entidad que opera en mercados de valores, qué tenemos que hacer con un cliente cuando éste entra por la puerta. Ya lo veremos a continuación, pues la distinta información que hay que darle y la distinta calificación en la que hay que incluirle. Bueno, en primer lugar, hay que identificar qué es MiFID II. Cuando hablamos de MiFID II, nos estamos refiriendo a esta directiva, una directiva del año 2014 relativa a los mercados de instrumentos financieros. Bueno, MiFID es la abreviatura en inglés, probablemente sea Market Financial Instruments Directive. Con lo cual, bueno, pues ya nos dice a qué se va a dedicar. Se va a dedicar a regular cómo tiene que realizarse la comercialización de los instrumentos financieros en los mercados regulados. ¿Qué introduce esta MiFID II en general? Pues básicamente sus dos objetivos son la mejora de la regulación de la negociación en el mercado financiero y, por otro lado, la mejora también, el incremento en las medidas de protección del inversor. Tienen que tener en cuenta que estamos en mercados muy sensibles, mercados donde cualquier, bueno, lo estamos viviendo además en estos tiempos, ¿no? Últimamente, los tweets de Trump en Estados Unidos provocan subidas y bajadas de cotización de la bolsa, pero en cuestión de segundos. Pues eso es lo que trata de evitar MiFID, que la regulación de la negociación sea mejor, sea más transparente, que no exista un conflicto de intereses
entre las entidades que comercializan los instrumentos financieros y los clientes, y sobre todo enfocado hacia la mejora, al incremento en la protección del inversor. La directiva no surge de la nada. Ustedes ya he hecho referencia en algún momento a la declaración Schuman, que es del año 50 y que es la que da lugar al nacimiento en el año 51 y en el 57 de las comunidades europeas, ¿no? Lo que posteriormente es la Unión Europea. En esa declaración en la que dice, bueno, pues básicamente por qué se crea la Unión Europea, básicamente como instrumento para conseguir la paz en el continente. Se dice además que la comunidad no se va a conseguir de la noche a la mañana, sino que se va a ir haciendo poquito a poco, se va haciendo paulatinamente. Bueno, pues esa creación paulatina de la Unión Europea se refleja en todos los aspectos, empezando pues por la política agraria común, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días, o en materia financiera, que es la que nos ocupa. La primera directiva que regula el tema es una directiva del año 93 y establece normas de conducta de los prestadores de servicios de inversión. Es decir, los que saben ustedes que el mercado de valores no es un mercado donde podamos acudir personalmente, sino que necesitamos un intermediario. Ese intermediario son las denominadas empresas, las ESI, empresas de servicios de inversión, que están reguladas en nuestro derecho, pues por la Ley de Mercado de Valores, transponiendo esta directiva, y por un reglamento que la desarrolla, reglamento nacional. Bueno, pues esa es la primera regulación que se introduce en el año 93, las normas de conducta de los prestadores de servicios de inversión. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos comercializadores de servicios son los que pueden crear el problema con los clientes. Son los que pueden tener pues, conflictos de intereses y demás. Y eso es lo que se regula en primer momento, en un primer momento ya en el año 93. Siguiente hito importante es el llamado Plan de Acción de Servicios Financieros. Esta es una comunicación de la Comisión del año 99 en la que se crea un plan de acción, plan de futuro en el que se establecen pues un montón de medidas para después convertirlas en normas. Recuerden ustedes que la organización de la Unión Europea, la organización política, es una comisión que es como si fuese el gobierno de la Unión Europea y que es el que impulsa las normas. Esta comisión se elige por los distintos estados que forman a su vez el Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea está formado por todos y cada uno de los 27 estados que son ahora mismo parte de la misma, 27 o 26. Creo recordar que éramos 27, pero con la salida del Reino Unido somos ahora 26. Bueno, pues ese consejo del Consejo compuesto por todos los estados es el que designa a la Comisión. Y después está el Parlamento Europeo, que es designado directamente por los ciudadanos, pues, mediante votaciones que se hacen pues creo recordar que es cada 6 años, que lo que hace es participar en el proceso legislativo, puesto que toda la normativa que dimana de la Unión Europea está aprobada por el Consejo, donde están los Estados miembros, y por el Parlamento. No es un sistema legislativo fácil, es un sistema complicado en el que lo que hay es pues muchísima negociación con esos miles de funcionarios que están en Bruselas y que
guardan además un equilibrio importante en cuanto a los países que representan. Es decir, no vale lo mismo el voto de Malta, por decir algo, que el de Alemania. ¿Por qué? Pues porque la aportación al PIB, la población, etcétera, a la Unión, pues es mucho más alta en uno que en otro. Con lo cual hay estados que tienen más votos y estados que tienen menos votos. Los estados se ponen de acuerdo para designar a los miembros de la comisión. Con ese equilibrio, además, tiene que haber uno español, tiene que haber uno alemán, tiene que haber uno francés, etcétera, etcétera. Y con ese equilibrio de intereses, la comisión propone, prepara las normas, es decir, quien redacta inicialmente es la comisión y después lo pasa al Consejo y al Parlamento, que tienen distintas visiones, tienen distintas, perdón, revisiones, que pueden introducir modificaciones, y hay una segunda vuelta en la que normalmente pues ya se suelen poner de acuerdo en el mismo. Bueno, pues la comisión en el año 99 aprueba este plan de acción de servicios financieros donde se contemplan las líneas maestras de lo que se va a regular en el futuro. ¿Qué es lo que se va a regular? Pues por un lado el mercado único. Año 99, recuerden ustedes que estamos en el Tratado de Maastricht, donde ya se está alumbrando ese mercado único. Hasta entonces era un mercado común, pero no un mercado único. Por otro lado, se dice que se van a regular medidas de supervisión del sistema de mercado, y sobre todo se va a tratar de que estos mercados, este mercado único, sea accesible a los consumidores. Para ello hay que regular en el futuro pues muchas cosas. Y fruto de eso es la primera directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros, conocida como MiFID I, que es del 2004. ¿Vale? Esto tienen ustedes aquí los datos. Eso desemboca en el 2014, y después de atravesar aquella crisis económica, crisis bancaria, crisis de los mercados del año 2008, 2009, 2010, etcétera, pues desemboca en la llamada MiFID II, que es esta directiva del 2014, y que pues lo que viene es a la regulación. Reforzar la regulación porque se va a acometer un desarrollo de las medidas de protección del inversor y de las normas de conducta de las entidades financieras. Esto va a ir simultáneamente a la regulación del abuso de mercado. El abuso de mercado son esas situaciones en las que pues un determinado miembro del mercado con conocimientos especiales, pues quiebra la transparencia y quiebra el buen funcionamiento del mercado. Bueno, pues eso va a ir paralelo a ese reforzamiento de la protección del inversor y ese establecimiento de normas de conducta de los participantes en el mercado de valores, que van a evitar pues conductas que atenten contra la propia regulación del mercado. También se van a introducir normas que mejoren la transparencia y la supervisión. Veremos después esa transparencia, cómo se refleja. Y se van a regular pues cuestiones que no estaban reguladas en el año 2004. Por ejemplo, la negociación algorítmica y de alta frecuencia, que, bueno, que es posible en el 2014 gracias a las nuevas tecnologías que así lo permiten. Esta aprobación del MiFID II, de la directiva, va a ir acompañada de un reglamento que también es de la misma época, también del 2014, y que va a complementar la regulación de los mercados. ¿Por qué esa distinción entre directiva y reglamento? Bueno, pues ya me han escuchado ustedes decir más de una vez que la diferencia entre una norma y otra radica en la confianza que tienen los estados en la pérdida de soberanía que ha supuesto el traspasar poderes a la Unión Europea.
Cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, cuanto más nos acercamos a los momentos iniciales de fundación de la Unión, eh, abundan más las directivas y escasean los reglamentos. ¿Por qué? Porque el reglamento es de aplicación directa desde el momento en que se aprueba por la Unión Europea en todos los estados y aplicable a todos los ciudadanos europeos, mientras que la directiva es una norma que solo vincula a los estados y que obliga a estos a transponer el contenido de la directiva a su ordenamiento interno de cada uno de los estados, con lo cual normalmente suele haber cierto margen para que establezcan determinadas condicionantes, determinadas normas especiales que diferencien la actuación de un Estado y de otro. En el reglamento no hay esa opción. En el reglamento es aplicable de inmediato. Eh, Hay muchos ejemplos de esta evolución de la normativa comunitaria. Por ejemplo, en materia de protección de datos, pues tuvimos dos directivas, una primera de los años 90, otra posterior, y en la actualidad tenemos un reglamento de protección de datos. ¿Por qué? Porque se pretende ahí ya unificar el régimen para toda la Unión y qué mejor que tener una única norma al respecto. Bueno, eh, en esta MIFID II como decía, se produce un aumento de la supervisión, se regula exhaustivamente las empresas de servicios de inversión y sobre todo se mejora la transparencia para el inversor. Por ejemplo, se regula la política de retribuciones. Política de retribuciones, también lo veremos en alguna otra lección de este curso, que sería absurdo que un señor que vende determinados instrumentos financieros pues tuviese una mayor retribución particular, personal, si vende un determinado producto que sea peor para el cliente. Esa es la política de retribuciones. No se puede adoptar una política de retribuciones que prime al que quizá asuma riesgos mayores en perjuicio del cliente. ¿Vale? Esa es la política de retribuciones. Lo mismo, como he dicho antes, la regulación de la negociación algorítmica. ¿Qué es la negociación algorítmica? Bueno, pues es aquella, ahí tiene la definición, en la que un algoritmo informático determina automáticamente los distintos parámetros de las órdenes. Es decir, si la orden va a ejecutarse o no, el momento, el precio, la cantidad, etcétera. Con prácticamente nula intervención humana. Hace un par de semanas hablaba con un amigo mío y me contaba que él había aprendido a manejar, a invertir en bitcoins. Bueno, no tiene nada que ver con esto, pero les digo para que vean la importancia de la negociación algorítmica. Este me decía, dice, no, no, yo compro bitcoins y como no quiero asumir riesgos, pues dejo una orden ya especificada al sistema, todo informático, por supuesto, sin intermediación de ninguna persona, en la que cuando el bitcoin sube, digamos, 1 euro o un 1%, venda de inmediato. Bueno, pues eso mismo, olvidémonos de los bitcoins, pensemos en mercados de valores, pensemos en acciones, podemos establecer una orden a nuestra empresa de servicios de inversión, nuestro banco, en el que le digamos, mire usted, cuando la acción de Telefónica llegue a tanto, venda. O cuando llegue a cuánto, compre, hasta un tope de X. Claro, si todo eso se hace de manera automática y sin intervención humana, eso puede dar lugar a auténticos movimientos sísmicos en mercados de valores. Imaginen que todas las órdenes que recibe un banco son vender cuando tal acción de tal compañía adquiera o llegue a un porcentaje determinado. Bueno, eso va a provocar de inmediato una bajada de la cotización. ¿Por qué? Porque se van a producir muchas órdenes de venta al mismo tiempo.
Bueno, pues eso hay que regularlo, porque si no, el hecho de hacerlo un segundo más tarde o un segundo antes puede tener repercusión en el precio. Vean ustedes, por tanto, la importancia que tiene que esto esté regulado exhaustivamente. Por último, también se establecen medidas respecto a los conflictos de intereses. Como dice ahí, medidas para detectar, prevenir y gestionar. ¿Qué tipo de medidas son? Bueno, pues evidentemente, imagínense ustedes que los miembros del Consejo de Administración de una sociedad cotizada de repente empiezan a comprar muchas acciones de ese banco. Imaginen que es un banco, ¿no? ¿Por qué? Eso puede ser, eh, eso puede ser, pues probablemente porque prevén una subida si se dedican a comprar es porque detectan o saben que va a haber una subida de su valor. Bueno, pues eso hay que detectarlo. Hay que detectarlo porque si ellos están tomando una determinada actitud en relación con la entidad en la que trabajan, para la que están prestando servicio, eso puede chocar con los intereses de los clientes. Imagínense ustedes que los miembros del Consejo de Administración del Banco Popular, antes de la intervención, pues se dedicaran a vender acciones del Banco Popular, porque intuían algo, porque tienen un acceso a una información distinta de la que tiene el cliente particular. Eso determina un conflicto de intereses y por tanto hay que gestionarlo, hay que sancionarlo, hay que, bueno, lo que sea. ¿Vale? Esas normas se introducen a través de esta MiFID II. Nos queda por último hablar de las directrices de la ESMA. ¿Qué es la ESMA? La ESMA es la Autoridad Europea de Valores y Mercados, que dicta una serie de normas que son directrices sobre determinados temas de instrumentos financieros o de mercados donde se negocian instrumentos financieros. Mm, ¿Estas normas qué son? Bueno, pues son desarrollo de otras normas superiores. Leía esta mañana, preparando esta clase, un artículo que hablaba sobre los distintos sistemas regulatorios que tiene la Unión Europea y decía que había regulación de tres niveles distintos. Por un lado, había las directivas y los reglamentos, después había reglamentos de ejecución de otros reglamentos, dictados también por la Comisión, el Parlamento y el Consejo, pero después hay aspectos que requieren todavía más detalle y que son estas directrices dictadas por la ESMA. Eh, si se fijan ustedes, es muy similar a lo que ocurre en materia bancaria. En materia bancaria tenemos una ley de supervisión de las entidades financieras, de las entidades bancarias. Tenemos una orden ministerial que regula la transparencia en las operaciones de las entidades bancarias. Y tenemos por último una circular del Banco de España que en el marco de esa orden ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda, pues entra al detalle y regula con profusión pues todos los aspectos necesarios. Lo mismo ocurre en este tema. Se regula, pues, por ejemplo, ahí tienen ustedes y después se las colgaré en el foro, las normas que aclaran los test de idoneidad y de conveniencia que hay que hacer, que las entidades financieras tienen que hacer a sus clientes en aplicación de MiFID II. Bueno, MiFID da unas orientaciones, pero luego el detalle, la interpretación, podríamos decir, auténtica de cómo tiene que hacerse, pues se hace a través de una directriz de ESMA. Bueno, eh, ¿qué hizo MiFID I? MiFID I, yo destaco. Me dedico muy poco tiempo a MiFID I porque MiFID I hizo lo que pudo.
todo lo que pudo en el año 2004 y no pensaba que tendría que enfrentarse a la crisis financiera del 2008. Por eso, esa regulación inicial de las normas que regulan las empresas de servicios de inversión, pues no estaba muy desarrollada. Sí es verdad que ya se había introducido el concepto de perfil de los inversores y los test de conveniencia y de idoneidad. Pero en nuestro país tuvo una virtualidad magnífica, que yo califico de magnífica, y es que, como ustedes saben, bueno, los mercados de valores los años 2008-2009 se hundieron y hubo muchísimos inversores particulares, pequeños ahorradores, pequeños inversores que acudieron a los tribunales a tratar de recuperar las pérdidas que habían sufrido. Claro, nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento que está basado pues en el derecho romano. En el derecho romano la voluntad, el consentimiento es esencial, es uno de los elementos esenciales del contrato, pero al final la única forma de protegerlo es a través de los vicios, los llamados vicios del consentimiento. ¿Qué son los vicios del consentimiento? Bueno, pues si yo, ustedes solo me ven la cabeza, pero no ven si tengo aquí a alguien apuntándome con una pistola al otro lado de la cámara y eh, coaccionándome para que yo diga una determinada cosa, para que yo preste mi consentimiento. Bueno, pues esos vicios del consentimiento pueden ser la fuerza, la coacción, puede ser el engaño. Me han engañado, me dicen una determinada cosa que no es así y como consecuencia de eso yo tomo una decisión y presto mi consentimiento creyendo que las cosas son de una determinada manera, pero que no lo son. O por último, me pueden crear un error al contratar. Es decir, a mí me dan una información que me hace pensar que tal producto es seguro y no estoy poniendo en riesgo el importe de mi inversión. Bueno, pues esa acción de nulidad de un contrato por error en el consentimiento, esa acción se desarrolla a partir del año 2008 utilizando precisamente la normativa de MiFID I. Es decir, esos test de conveniencia y de idoneidad, aún incipientes, que no estaban muy bien regulados, no estaban muy detallados en lo que tenían que hacer, pero que los tribunales consiguieron convertirlo como la demostración de que había habido error en el consentimiento. Es decir, si yo, claro, ustedes imagínense que yo voy a comprar un coche, me compro un coche y, bueno, pues yo pensaba que el coche corría a determinada velocidad y no es así. Yo me he equivocado, luego mi consentimiento está viciado y teóricamente yo podría pedir la nulidad de ese contrato y que yo restituyera el coche y me devolvieran el precio. ¿Vale? Pero ¿cómo demuestro que me engañaron? ¿Cómo demuestro eso? ¿Cómo demuestro que me indujeron a error? Bueno, pues la forma de considerar desde el punto de vista de los tribunales que había habido un defectuoso consentimiento por parte del consumidor, del inversor, fue que se acreditara o no se acreditara el cumplimiento de estas incipientes obligaciones que establecía MiFID I. Con lo cual, si una entidad financiera la demandaba a un particular diciendo que le había vendido un swap o que le había vendido unas participaciones preferentes y no conseguía demostrar la entidad financiera que se le había dado toda la información y esa información esa prueba solo se podía conseguir habiéndole sometido el test de conveniencia, el test de idoneidad,
pues los tribunales entendían que se estaba acreditado que el consentimiento estaba viciado y que por tanto el contrato era nulo. Con eso, con esta, ya digo, incipiente regulación tosca todavía, muy poco desarrollada, simplemente esbozada, con eso los tribunales y por supuesto el Tribunal Supremo consiguió montar una doctrina coherente sobre los errores en el consentimiento y por tanto permitió recuperar a multitud de inversores pues el importe de sus ahorros que habían perdido con esa crisis. Eh, yo trabajé durante mucho tiempo en una caja de ahorros, después reconvertida en banco, y en esa caja de ahorros se vendían participaciones preferentes. Yo recuerdo que, pues hablando con amigos, con conocidos y tal, siempre me decía, oye, las participaciones preferentes son un producto engañoso. Y yo le decía, no, 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 perdona, no es engañoso. Las participaciones preferentes son un producto como otro cualquiera, que se vendía, se comercializaba porque el Banco de España, y nos vamos al tema de la semana anterior, consideraba como forma de capital, de activo, estos productos emitidos por las cajas de ahorro. El problema no era el producto, el problema era cómo se comercializó, que fue eh, cambiando los plazos fijos de los clientes tradicionales por la compra de estos productos. Y todo ello sin dar la información necesaria a los clientes. Ese era el error. Ese era el pecado, vamos a llamarlo así, en este tipo de productos. Pero no el producto. El producto es magnífico, pero para vendérselo a un inversor que tenga conocimiento y que sepa a lo que se está exponiendo. Bueno, pues eso lo consiguieron los tribunales gracias a esta regulación de MiFID I, que aunque era simplemente un esbozo de lo que se haría después, pues sirvió como punto de partida. Si nos vamos a MiFID II, llegamos al régimen actual, que es básicamente la protección del inversor. ¿Cómo se protege al inversor? Pues se protege de muchas maneras. En primer lugar, no puede ser que las retribuciones del personal o la evaluación del rendimiento se hagan de tal manera que se perjudiquen los intereses del cliente. Es decir, si yo, empleado de un banco, tengo una retribución o se me va a evaluar positivamente si soy capaz de vender una cantidad de no sé cuántas participaciones preferentes a pobres angelitos, pues evidentemente eso no es admisible. Y de ahí que se regule, se establezca en esta normativa que no se puede introducir elementos que distorsionen, que pongan, que enfrenten los intereses del cliente con los intereses del gestor que está comercializándole el producto. Ese es uno de los pilares eh, de esta normativa. Eh, ¿Por qué? Pues porque la empresa debe actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad en el mejor interés de sus clientes. Fíjense que esto es curioso porque supone un cambio radical en, eh, en la regulación de las relaciones entre particulares. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados, y cuando digo nosotros digo el ordenamiento jurídico español, a que, bueno, cada uno, no existe. A mí, algún cliente extranjero me ha preguntado que cómo es posible que una de las partes le oculte información a la otra en un contrato. Y yo siempre le digo que es que no existe en nuestra regulación una norma que nos obligue a decir la verdad ni a dar toda la información. Es decir, si yo tengo un coche que tiene un defectillo, y yo quiero venderlo, a quien me lo compre, yo no tengo que informarle de ese defectillo. No estoy obligado a ello, si yo soy un particular.
Si soy una empresa de servicios financieros, sí estoy obligado. ¿Por qué? Porque el sistema financiero, el sistema del mercado de valores, requiere que las empresas actúen honestamente, con imparcialidad y profesionalidad y pensando siempre en el interés de sus clientes antes que en el propio interés de las propias entidades. Consecuencia de eso, toda la información que se facilite al cliente debe ser clara y no engañosa. Se tienen que indicar los riesgos, se regula el tamaño de la fuente. Cuando digo el tamaño de la fuente, quiero decir el tamaño de la letra. Fíjense ustedes qué cosa tan curiosa. Siempre hemos dicho, siempre es una frase hecha, hay que leer la letra pequeña de los contratos. No, no hay que leer la letra pequeña de los contratos. Es que en los contratos con inversores no puede haber letra pequeña. Toda la letra tiene que ser grande, tiene que ser una redacción comprensible, que sea en una misma lengua. No me puede usted decir, eh, no sé, esa terminología tan peculiar de determinados productos en las que se habla de el strike, se habla de el put, el call. Eso no me lo puede usted decir. Usted me tiene que definir las cosas en un idioma que sea comprensible y siempre en mi lengua, la que yo elija. Si tengo una lengua oficial en una determinada comunidad autónoma, puedo pedir que sea en mi propia lengua. Pero lo que no me pueden es utilizar ese lenguaje oscuro al que estábamos acostumbrados hasta hace, pues, no tantos años. Tiene que ser una información que esté permanentemente actualizada. Es decir, si yo invierto en acciones de pues cualquier tipo de sociedad, el comercializador de ese producto me tiene que tener informado permanentemente de la marcha de esa sociedad, porque puede que tenga que vender corriendo y para tomar la decisión tengo que tener información. Tiene que estar permanentemente actualizada y tiene que ser pertinente. Cuando decimos pertinente, quiere decir que no me cuente usted milongas, como se suele decir vulgarmente, no me cuente usted la información, pues todo un abanico de informaciones enormes, muchos papeles, muchos contratos, mucha literatura. No, mire usted, usted me tiene que dar la información correcta, la información pertinente que es la que corresponde. Dígame usted cuál es su valor actual, dígame usted cuál ha sido su evolución en los últimos 3 años, dígame usted, pues eso, una información que sea lo suficientemente transparente para que el inversor pueda tomar las decisiones correctamente. Si unimos todo esto, si unimos la honestidad, la buena fe, la profesionalidad, si unimos que el personal de la empresa de servicios de inversión no tiene un interés particular en vender un determinado producto, y si unimos a eso además que la información que recibe el cliente es una información extensa, es una información amplia, en un lenguaje comprensible, pues estaremos permitiendo que el mercado sea más transparente y por tanto el inversor esté más y mejor protegido. ¿Cómo se consigue eso? Pues eso se consigue en primer lugar clasificando a los inversores. Cuando entra por la puerta de la entidad financiera un señor, lo primero que hay que hacer es decir, meterlo en una casilla. ¿Por qué? Porque ahora veremos, y volveremos atrás, cuáles son lo que tenemos que hacer antes de que invierta y lo que hay que hacer después. Pero el primer paso es meterlo en una de estas tres casillas. ¿Cuáles son esas casillas? Pues la contraparte elegible, que pueden actuar directamente en los mercados financieros y que son pues otras entidades de crédito o sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, los profesionales, que son aquellos que tienen grandes conocimientos financieros para valorar los riesgos de una determinada inversión,
Y por último, el consumidor, podríamos decir, llamarlo consumidor o inversor minorista. No lo llamamos consumidor porque el minorista puede ser una persona jurídica. Como minorista entran todos aquellos que no están incluidos en las categorías anteriores y no tienen amplios conocimientos financieros. ¿Por qué es importante entrar en ese grupo, en el de los minoristas? Pues porque tenemos la máxima protección y tenemos la máxima información a través de esos test de idoneidad y test de conveniencia que vamos a ver ahora. Luego, el 99% de los clientes que entren en una entidad financiera, una entidad de servicios de inversión que actúe en los mercados, será personal minorista. ¿Qué tratarán las entidades financieras cuando los clientes reclamen por una mala inversión que se ha perdido? Pues tratarán de convertirlos en profesionales, que los tribunales los consideren como profesionales para evitar esa exhaustiva información que tienen que darle. ¿En qué consiste eh, esta protección o cómo se hace? Pues lo tienen ustedes aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de invertir? Pues lo primero, dice, su entidad le clasificarán normalmente como inversor minorista. ¿Vale? Los minoristas, ya digo, 99%, yo diría 99,9%. Después habrá que solicitarle información para ver el producto y el servicio que se le puede o se le vaya a prestar. Tendremos distintos tipos de servicios y a partir de ahí, pues habrá que darle información para que tome esas decisiones. ¿Cómo? Pues a través de la publicidad, a través de los productos, de los costes y gastos, etcétera. Una vez que se ha realizado la inversión, pues una de las cosas fundamentales en MiFID II es el concepto de mejor ejecución. Quiere decir que se ejecutará de inmediato, porque piensen ustedes que estamos en un mercado financiero que oscila. Si yo recibo una orden de mi cliente hoy a las 9 de la mañana de que venda acciones de una determinada entidad cotizada y no lo hago de inmediato y después sucede una caída de su cotización como consecuencia pues de un tuit o de un arancel o de un cualquier otra cosa, pues evidentemente le habré causado un perjuicio porque el precio ha variado. Por eso hay que hacerlo, la ejecución hay que hacerla de inmediato. El concepto de mejor ejecución que lo tienen ustedes ahí en este apartado del gris. Y por último, habrá que mandarle información permanentemente al cliente sobre las inversiones para que decida en cada momento qué es lo que quiere hacer. Volviendo a lo que decíamos antes, una vez que hemos considerado que nuestro cliente es un cliente minorista, pues hay que hacerle una serie de información. Tienen ustedes aquí el esquema es muy simple porque tenemos tres tipos de actuaciones: la compra-venta pura y dura de productos financieros, el asesoramiento y la gestión de carteras. La gestión de cartera es donde el cliente tiene menor decisión y donde el riesgo que está asumiendo la entidad es mayor, lógicamente. Mientras que en la compra de productos financieros, compra o venta, pues ahí no suele haber muchos problemas. ¿Qué tenemos que preguntarle al cliente cuando entra? Bueno, pues lo primero que hay que preguntar es si esa compra-venta del producto viene él a venderlo o a comprarlo o lo he llamado yo. Si viene él y se trata de un producto no complejo, pues no tengo que hacer más nada, ¿vale? Simplemente ejecutar la orden del cliente de compra o de venta. Mm, ¿En qué caso estamos? Pues tenéis aquí el ejemplo, ¿no? Quiero comprar letras del Tesoro. Voy a la sucursal de mi banco, le digo que me compre letras del Tesoro. Como es un producto no complejo, pues simplemente lo que tiene que hacer es cumplir mis órdenes y punto pelota. Pero si el producto es complejo o bien
ha sido el banco, la entidad de servicios de inversión, quien ha buscado al cliente, tenemos que pasar al primer test. Y el primer test es el test de conveniencia. El test de conveniencia lo que viene a determinar son los conocimientos y la experiencia previa del cliente en los mercados para asegurarse de que es capaz de comprender la naturaleza y los riesgos de los productos que pueda llegar a adquirir. O sea, ni siquiera es necesario que vaya a comprar nada ahora. De hecho, el test de conveniencia es muy normal que cualquier entidad financiera que vaya a prestar algún tipo de servicio de inversión a sus clientes se los someta de inmediato, aunque vaya a comprar simplemente unas letras del tesoro. ¿Vale? Podemos dar un paso más, podemos dar un paso más y entrar en una materia que es el asesoramiento. Llega el cliente y le dice al señor que está allí de la empresa de servicio de inversión: mire usted, tengo 100.000 euros que me sobran este mes y quiero invertirlo. Dígame en qué debo hacerlo. Bueno, pues ahí ya entramos en el test de idoneidad. En el test de idoneidad, la entidad tiene además que saber, tiene que conocer cuáles son mis ingresos, si son ingresos periódicos, cuánta es la cuantía, cuántos son los activos, si son líquidos, si son inmuebles, si son inversiones, y sus compromisos financieros periódicos. Hay que preguntar también cuál es el horizonte temporal deseado para la inversión, el riesgo que está dispuesto a asumir y la finalidad de la inversión. Les pongo un ejemplo. Bueno, tuvimos mala suerte, mi cliente además el pleito se perdió porque no se podía ganar, porque lo que había comprado mi cliente eran pues bonos del Banco Popular. Y saben ustedes que cuando se decide la intervención del Banco Popular, pues la resolución del órgano que acuerda la intervención dice que hay cosas que se pagan y cosas que no se pagan. Y esta es de las que no se pagan. Bueno, pues eh, yo reclamé judicialmente este tema y traté de conseguir que le devolvieran el dinero. ¿Cómo lo hice? ¿Qué es lo que traté de justificar? Pues que la entidad no le había aconsejado correctamente al hacer este test de idoneidad. ¿Por qué? Porque sus ingresos periódicos eran mínimos, era una señora jubilada en Cuba con una jubilación pues no creo que no llegaba a 100 o 200 euros, con lo cual eran sus ahorros con los que tenía que vivir en el futuro. Había que haberle preguntado por el horizonte temporal deseado para la inversión. Mire usted, quería invertir a medio plazo, a 5 o 10 años, porque la idea era, pues una vez alcanzara una determinada edad, pues mudarse a Estados Unidos con su hija, etcétera, etcétera. Y por último, el perfil de riesgo que tiene que determinar también la entidad. ¿Es un cliente conservador o de riesgo bajo, de riesgo moderado, cliente arriesgado, audaz? Bueno, pues esos son determinados niveles que el banco tiene que calificar al cliente. Porque claro, si esta señora dice, no, mire usted, yo quiero que este dinero tenga una rentabilidad pues aceptable, pero sin riesgo ninguno porque no tengo otra fuente de ingresos. Bueno, pues entonces no se puede invertir, no se puede aconsejar, no es idóneo un determinado tipo de productos. ¿Vale? Y eso ya digo que eso se tiene que dar tanto cuando hay asesoramiento de inversiones como cuando hay gestión de cartera. Cuando hay gestión de cartera, el contrato en España se llama gestión discrecional de carteras y eso ya les da a ustedes una pista de cómo va. Eso es que viene el cliente y me dice, toma usted, tengo 100.000 euros, yo se los doy a usted, yo quiero ganar un 10% anual y yo no quiero saber nada, haga usted lo que le parezca.
Claro, eso supone una asunción de riesgo por parte de la empresa de servicios de inversión que únicamente se puede asumir si se cumple a rajatabla este test de idoneidad. Tengo que saber cuánto es lo que gana mi cliente, si esos ingresos son recurrentes o son puramente coyunturales. Quiero saber o tengo que saber cuál es la duración prevista de la inversión, si soy un cliente que está dispuesto a arriesgar mucho o a arriesgar poco, porque soy conservador en cuanto a las inversiones, y cuál es la finalidad. Si lo que quiero es tener un capital para jubilarme, pues evidentemente no puedo tomar riesgo como podría hacer cuando simplemente es que dentro de las muchas inversiones que tengo, una de ellas es la de las carteras de valores. En definitiva, como pueden ver ustedes, el mundo se ha complicado mucho para las entidades de servicios de inversión porque la MiFID y el reglamento MiFIR lo que vienen a establecer es esa obligación de clasificación de los inversores y en función de ello, pues someter a los clientes a unos instrumentos de información que son el test de conveniencia y el test de idoneidad que permiten a la entidad financiera asesorar debidamente al inversor, al cliente inversor. Bueno, con esto hemos terminado la sesión de hoy y como siempre, pues les invito a hacer algún tipo de pregunta y si no, pues cerramos aquí y nos vemos la semana que viene. La semana que viene tenemos sesión doble, estoy viendo. No recuerdo por qué, si tenemos, no sé si es la preparación de la actividad 2 o algo así, pero bueno, la semana que viene tendremos la sesión pues el miércoles, como siempre, a partir de las 6 y con doble duración. Que tengan buena semana, que disfruten del fin de semana y nos vemos la semana que viene.